Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Alcalá, actualmente residente de nefrología en el último año y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante que es dengue, una enfermedad endémica de ciertos lugares que generalmente se va a relacionar a donde vive el mosquito Aedes aegypti, que dependerá realmente de su distribución y la capacidad de infectar a otras personas, la distribución de la enfermedad. Sobre todo se dará en lugares con menos de 1500 metros sobre el nivel del mar, aunque con las circunstancias actuales, en los viajes que podemos realizar por avión a muchas partes del país, bueno, puede llegar a distribuirse en otras latitudes sin que realmente sea una restricción la altura. Dengue es una enfermedad transmitida por vectores. Estos vectores son específicamente la Aedes aegypti. De ahí que la distribución pueda llegar a ser endémica. ¿Por qué? Porque depende de que este mosquito pueda vivir para poder transmitir la enfermedad. Pese a que para muchos de nosotros sea una enfermedad nueva, emergente, que no habíamos escuchado nunca antes, pero realmente existen muchas descripciones en la antigüedad sobre este tipo de enfermedades, algunas por ellas del año 200 después de Cristo, sobre todo en la región de China, donde ellos comentaban que había agua envenenada donde convivían con estos insectos voladores y que una vez que estos picaban a los seres humanos, estos generaban unas fiebres que eran muy intensas. Sin embargo, las descripciones más fieles datan de más o menos del año 1780, donde se da por primera vez la descripción de la fiebre quebrantahuesos. El origen del nombre de la enfermedad es poco claro, pero se cree que puede ser la distinción de un vocablo llamado dinga, que traducido al castellano se transformó en dengue, y que también hacía la referencia a las molestias que generaba esta enfermedad o al padecimiento que llegaban a tener. Dengue, después de la fiebre amarilla, fue la segunda enfermedad descrita que se sabía que provenía de virus, y el Aedes fue conocido como vector a partir de 1906. Pese a que existen otro tipo de mosquitos que también pudieran funcionar como vectores, el Aedes aegypti será el principal vector que va a transmitir la enfermedad. ¿Pero qué necesita el Aedes aegypti para poder transmitirla? Haber picado a un humano sano o haber adquirido la enfermedad de alguna forma diferente a esta. Después de esto habrá un periodo en donde el mosquito comenzará a generar la vía suficiente para poder transmitirla, y durante el resto de su vida, cuando ya esté infectado, podrá transmitirla a las personas que pueda picar. El lugar de vivienda de este mosquito serán los hogares, las zonas donde hay agua estancada, donde hay escombros, y que por eso en muchas ocasiones parte de las campañas de prevención de esta enfermedad se basan precisamente en evitar las llantas arrumbadas, las acumulaciones de agua en botes, que pueden, por ejemplo los botes de plástico, que pueden propiciar el medio interno suficiente para que puedan proliferar este tipo de zancudos o este tipo de mosquitos. A la actualidad se conocen 4 serotipos de dengue y por lo tanto habría una posibilidad de infectarse 4 veces de esta enfermedad. La forma de contagio de esta enfermedad es un mosquito infectado picará a un humano sano, este se infectará y comenzará a tener la reproducción del virus, o sea, la viremia, la cual no se detendrá hasta que la fiebre ceda por completo. Y si otro mosquito que no estaba infectado llega y pica a este humano, entonces también se considerará como un mosquito infectado. Y a partir de ese momento, todo el tiempo que viva este mosquito podrá transmitir la enfermedad a otras personas. Por eso es frecuente que cuando pican a una persona en una casa, es muy frecuente que los demás miembros de la familia también comiencen a tener riesgo de infectarse en ese momento. Como ya mencionamos, la transmisión de esta enfermedad será endémica, por lo tanto habrá ciertas zonas como más exposición, como lo es la fiebre del Nilo, que por obvias razones hace referencia al lugar geográfico donde más casos se han reportado, y lo mismo pasa con dengue, que generalmente estará presente en países tropicales, como lo muestra el mapa de la CDC, y tendrá que haber ciertas características de humedad en estos países para que se pueda proliferar el mosquito. Como mencionábamos previamente, debe haber ciertas características para que le pueda proliferar. Y esto es lugares donde hay mucha humedad o concentración de agua para que ella pueda dejar sus huevos y entonces sí poder crecer nuevos mosquitos. Sin embargo, habrá ciertos lugares en donde las condiciones de humedad constante, por ejemplo en los puertos, serán lugares en donde se les conocerá como superendémicos de la enfermedad y podrá haber transmisión durante todo el año. En otras partes del país habrá ciertos lugares que en el tiempo de lluvias específicamente, por lo cual sería una transmisión estacional la que se presentaría en esos lugares y que, de nueva cuenta, el agua encharcada, los cacharros, las llantas pudieran ser un medio ideal para la proliferación de este mosquito. Pero bien, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando un mosquito llega y nos pica? Ese inóculo de menos de 1 mililitro que contiene a los virus se va a quedar en la vía subcutánea. A partir de aquí no se sabe exactamente cuál de las células va a ser las principalmente afectadas, las células de Langerhans o los macrófagos. Ambas células son las responsables del sistema inmune de identificar a todo aquello que no es perteneciente al cuerpo. Por lo tanto, al detectarlo como algo extraño, tomará un fragmento o el virus completo en caso de que pueda realizarlo y llevará esta información a los ganglios linfáticos. Una vez llevado a los ganglios linfáticos será presentado a los linfocitos B. Los linfocitos B comenzarán a generar una respuesta organizada, llamando también a los linfocitos T CD4 y por último a los T CD8 para intentar generar una respuesta primaria. Si nosotros ya tuviéramos una exposición al mismo serotipo de dengue, recordando que hay 4, pudiéramos ejercer una respuesta inmediata y destruir a los viriones antes de
parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, al ser la primoinfección, lo más probable es que se detectará, se generará una respuesta coordinada, pero el virus en ese momento también estará aprovechando la ingeniería genética de nuestras células para intentar proliferar, y esto es generando diversas proteínas, dentro de ellas NS1, NS3 y NS5. NS1 será una de las proteínas más importantes, ya que si bien no tendrá una función primordial en la distribución del virus, sí será uno de los antígenos que más fácil va a reconocer nuestro sistema inmune y que va a intentar neutralizar la proliferación una vez que estén fuera de las células. Y es por eso que después de establecida la enfermedad tardará de 4 a 6 días, que es lo que tarda en generarse un anticuerpo para poder llegar a controlar. En todo este tiempo, el interferón estará llamando a otras células para que se unan a la batalla contra el dengue, y esta respuesta inmune coordinada podrá generar fiebre debido a que se generará interleucina 1, interleucina 2, entre muchos otros mediadores y señalizadores de nuestro sistema inmune para llamar a la contención de la infección. Y por si te lo estás preguntando, ¿qué sucedería con aquellas personas que no generaron interferón para que no les generaran interleucinas u otros marcadores inmunológicos? Pues específicamente aquellos que no generaron interleucinas o interferones son aquellos pacientes que llegaron a padecer más del síndrome de shock tóxico por dengue. A diferencia de los virus asociados a la gripe, dengue será un virus que se mantendrá estable, una cadena de RNA que se mantendrá estable y no tendrá tantas variaciones. Es por ello que la infección de alguno de los serotipos va a generar una inmunidad a lo largo de la vida de la persona que ha sido infectada. Sin embargo, habrá información controversial dependiendo en lugares endémicos. Sin embargo, ante los otros 3 serotipos se tendrá solamente una protección parcial, y puede que esta persona pueda llegar a tener una reinfección años después de haber presentado el primer cuadro, ya que en las segundas infecciones solamente se tenía una protección promedio de 2 años comparándolo con aquellas que eran del mismo serotipo. Las 2 células que más afectadas se van a ver cuando se llegue la viremia por dengue serán los macrófagos que están en la piel, los monocitos, las células de Langerhans y las células de Kupfer, que las células de Kupfer no son otra cosa más que los macrófagos que pertenecen al hígado, y de ahí entenderán por qué una de las principales complicaciones tiene que estar en el hígado. Sin embargo, esto no es sorpresa, ya que el 90%, 95% del sistema retículo endotelial, que son los encargados de llevar este tipo de muestras a nuestro cuerpo, llevarla y presentarla al sistema inmune, pues se encontrará en el hígado precisamente. El serotipo con más asociación a una presentación hemorrágica de dengue o la presentación de shock tóxico será aquella relacionada con el dengue tipo 2. Curiosamente, mucho de la gravedad de la enfermedad y cómo se va a presentar dependerá del sistema inmune del paciente. Y aquí viene una parte que es un poco controversial, porque si bien el sistema inmune va a ser el encargado de hacerlo, uno esperaría que las personas con un estado nutricional disminuido o aquellos con malnutrición tuvieran una peor respuesta ante este tipo de enfermedades y estuvieran un poco más graves. Sin embargo, no es así. En aquellos pacientes que tienen un estado de desnutrición, la probabilidad de generar un dengue hemorrágico o un shock tóxico por dengue no va a ser la misma, incluso será menor. Y esto es porque el cuerpo requiere proteínas para poder generar estas toxinas o haber generado interleucinas o linfocitos T de buena calidad. Sin embargo, al no tener los recursos suficientes para poder realizarlo, no habrá una presentación tan severa de dengue. Y pudiera fallecer por otras circunstancias, pero no necesariamente por la presentación de la enfermedad. Una vez que el virus entró, se detectó por nuestro cuerpo, fue llevado a los ganglios linfáticos, detectado por los linfocitos B y atacado por los linfocitos T, comenzarán a generarse anticuerpos. En este momento es el momento crítico. Han pasado de 4 a 6 días desde que el virus entró a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune es capaz de responder. A partir de aquí puede cruzar por 2 situaciones. El cese de la fiebre no significa la terminación de la enfermedad, sino que estaremos pasando por la primera etapa. Después, la fase conocida como de efervescencia es cuando nuestro sistema inmune es capaz de haberlo detectado y todo aquel o toda aquella proteína similar a la que se encuentra en dengue podrá ser atacada, y ahí es donde comienzan a aparecer las complicaciones. Algunas de ellas causarán disfunción endotelial. Esto es, afectará los vasos capilares que tenemos en todo nuestro cuerpo y podrá generar fuga, y que además puede llegar a infectar a la médula ósea, y es por eso que algunos de estos pacientes, pese a no tener hemorragia, pueden comenzar a tener disminución de la eritropoyesis y presentar signos de anemia. También se creen 2 situaciones con las plaquetas, que es una destrucción directa a la superficie de la plaqueta la que genera la disminución de la misma, o en su defecto, también la infiltración a la médula ósea puede hacer que se generen menos megacariocitos que no se van a diferenciar al final de cuentas en plaquetas funcionales para nosotros. Y en una tercera teoría, se cree que partes de este virión pueden funcionar como similares al fibrinógeno, que será una
molécula que nosotros generamos de manera endógena, como tal el fibrinógeno, no favoreciendo la coagulación en circunstancias normales como lo hacemos todos los días, y esto propiciaría a que pueda existir sangrados y de ahí el síndrome hemorrágico de dengue. A partir de este momento comienzan todos los síntomas. Empieza la fiebre, que puede llegar a 39 grados, el dolor ocular, que incluso aumentará con el movimiento de los mismos, iniciará también el dolor articular, que será intenso, y esto tiene que ver con la liberación de las interleucinas. Estas son las que generan estos síntomas febriles, estos síntomas gripales, el dolor de garganta, la inflamación de las articulaciones, la sensación de inflamación en los ojos, y también, dependiendo la fase en la que estemos, comenzará a presentarse inflamación, que también puede ser en el hígado, la aparición de petequias, que serán pequeñas zonas de sangrado que aparecerán ya sea por la disfunción endotelial, que permite que se liberen ciertas citocinas al medio externo, en este caso la piel, que es lo que podemos ver, pero también podrá generar una disminución en las plaquetas por los mecanismos previamente comentados, y además las manifestaciones hemorrágicas, que pueden ser en encías, en nariz, en otras partes del cuerpo, que pueden presentarse en cualquier momento. Una vez presentado este síndrome de fuga capilar, el líquido puede abandonar en diversos lugares, y esto es el abdomen, presentándose como ascitis, como derrame pleural o como derrame pericárdico. Además, la pérdida de volumen efectivo va a producir una concentración, esto es, el plasma que tenemos en sangre tiene cierta cantidad de agua, la cual puede abandonar el torrente sanguíneo, y de esa forma también generar síntomas de disminución de la presión arterial, dolor abdominal por la constricción que puede llegar a generar, y como ya lo comentábamos, la aparición de datos de sangrado, trombosis, que pueden presentarse en cualquier momento. Justo en el momento de la defervescencia, que es el momento en el que ya no padecemos fiebre, tendremos dos caminos a seguir. Menos del 1% podrán tener esas complicaciones del dengue hemorrágico o un dengue con datos de alarma. Sin embargo, el otro 99% podrá continuar con un curso donde se le llamará la fase de recuperación, donde los síntomas van a ir disminuyendo hasta que prácticamente estemos como si nada, como si no tuviéramos ningún síntoma. Y si bien comentábamos previamente que podemos tener 4 infecciones por dengue, siendo el dengue tipo 2 el que más se asocia a complicaciones, es muy importante saber que aquellos pacientes que tuvieron un dengue severo fueron aquellos que se presentaron generalmente con una segunda infección antes de los 18 meses, y que por eso es muy importante las medidas de prevención o incluso la vacunación contra dengue. Y bien, ¿cómo diagnostico dengue? Una vez que se presentan los síntomas, que serán muy similares a un cuadro gripal, que iniciará con estornudos, dolor de ojos, fiebre, dolor articular, y que nosotros tenemos la duda de cómo ser el diagnóstico de este, lo primero y principal que habrá que saber es cuánto tiempo de evolución lleva el paciente. Volvemos a recordar, durará entre 4 y 6 días la incubación, el periodo febril de 3 a 7 días, y si nos encontramos entre el día 1 a 5 que han iniciado los síntomas, es muy probable que aún podamos encontrar el virus de dos formas, haciendo una PCR buscando directamente al virus, buscando una proteína no estructural tipo 1, que es la NS1, y a partir del día 6 en delante se podrán encontrar los anticuerpos IgM dirigidos directamente contra el virus. Esas serán las 3 formas en las que nosotros generalmente vamos a encontrar la infección. Si nosotros realizamos una IgG para intentar encontrar al virus en ese momento, tendríamos que observar un aumento significativo y teniendo un resultado previo de las IgGs que tenía el paciente para poder achacar a una segunda infección. Por lo tanto, no se utilizan las IgGs para diagnóstico en enfermedades primarias, pero sí pudieran servir de algo si tuviéramos un antecedente de IgGs y tuviéramos un aumento significativo de la misma para poder diagnosticarlo. ¿Cómo prevenimos padecer dengue? Y esto es muy interesante tanto para las personas que viven en zonas endémicas como para aquellas que piensan viajar a un lugar en donde se encuentre dengue de manera endémica. Esto es, existirán 2 vacunas a la actualidad que pueden utilizarse con relativa seguridad, con un 80% de efectividad, y que además existe una tercera que todavía está en desarrollo, y esto no importa el estatus serológico, o sea, si el paciente ya se infectó alguna vez, aún así puede tener una buena respuesta a la administración de las vacunas. Entonces, esa sería la primera forma. La segunda es la que hemos comentado, disminuir que los medios físicos donde puede proliferar el zancudo, que es el vector, el mosquito, que es el vector, pueda crecer, y es reduciendo los lugares en donde se puede acumular agua. Estos son charcos, llantas abandonadas, cacharros que puedan almacenar agua en alguna forma, utilizar pabellones en lugares en donde se sabe que hay una gran proliferación de mosquitos, entre el aislamiento de aquellos pacientes que tengan sospecha de la infección, porque todo el tiempo que esté febril ese paciente es potencialmente contagioso para los demás miembros de la familia, y es importante tomar las precauciones porque, repito, la segunda infección, cuando hay menos de 18 meses de diferencia entre uno y otro, puede llegar a ser más severa comparado con los cuadros de inicio. ¿Y qué sucede entonces si ya tengo la infección? ¿Cuál debe de ser el tratamiento? Acá realmente el tratamiento va a ser de soporte. Esto es, si tiene fiebre, intentamos reducir la fiebre sobre todo con paracetamol o acetaminofén.
acetaminofén solamente. ¿Por qué? Al utilizar ibuprofeno, ketorolaco, aspirina, entre muchos otros de los antiinflamatorios no esteroideos, estos tendrán cierto efecto en el tromboxano A2 que está adherido a las plaquetas. El tromboxano A2 hace que se llamen más plaquetas cuando se tiene una herida y de esta forma es su funcionamiento normal. Los AINES que acabamos de mencionar inhiben al tromboxano A2 de manera irreversible en las plaquetas que tenemos en circulación en ese momento, haciendo más propicio que se pueda presentar un sangrado. Por eso se insiste, si se tiene sospecha de dengue, no utilice ningún tipo de antiinflamatorio no esteroideo y lo ideal es acuda con su médico para que pueda tener un buen seguimiento. Así también el mantener una hidratación adecuada, inclusive en algunos casos con una hidratación monitorizada, que habrá ciertas recomendaciones en cuanto a la producción de orina, en cuanto a la medición de la presión arterial, es muy importante hablando de el síndrome de permeabilidad vascular que puede llegar a presentarse en este tipo de pacientes. Si no estamos bien hidratados y tenemos fuga capilar de líquido, vamos a deshidratarnos, es más probable que baje nuestra presión arterial, es más probable que se presenten los síntomas como mareo o dolor abdominal, porque no habrá suficiente volumen circulante dentro de nuestros vasos arteriales para que pueda llegar sangre a todos los órganos. Así también se debe de estar muy atento a las manifestaciones realmente graves del dengue, que puede ser la disminución de 20 puntos de la presión sistólica de la presión arterial de nuestro paciente. No es igual a un paciente que tiene 140-90 con tratamiento y que de repente estamos en 110-70, que pese a ser una presión arterial normal, estaríamos hablando de que ya bajó 30 puntos su presión arterial. Por eso si hay una disminución de 20 puntos comparado con las horas previas, debería de acudir al hospital. Así también los datos de sangrado, que serán los más evidentes, si se tiene sangrado de encías, de nariz o en alguna otra manifestación, como por ejemplo al ir al baño se puede manifestar como hematuria, hematoquesia o sangrado tubo digestivo alto, es importante acudir también al hospital porque no se pueden manejar esos pacientes de forma ambulatoria. Espero que este video les pueda servir de enseñanza y tengan sus precauciones ante esta época de lluvias porque es cuando más proliferación se puede tener de esta enfermedad.